Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos. Vamos a estar en el libro de Lucas, vamos a seguir adelante. En Lucas, vamos a estar en el capítulo 4 y versículos 40. Prácticamente vamos a mirar el 40 solamente. Estoy considerando comprar unos de esos abanicos que están altos y que dan vueltas para como en las esquinas, probablemente ayuden cuando se pone así muy caliente, para que no estén tan caliente, cuando está arriba de 100 batallan los aires para enfriar. Muy bien, Lucas capítulo 4 versículo 41, 40. Lucas 4, 40. Cuando lo encuentren pueden ponerse de pie conmigo, por favor, hermanos. Hermana Rosy, ¿cómo está ahí atrás? ¿Sí se escucha? Porque aquí tengo algunos puntos que son para usted, hermana, si quieren. Dice el hermano Mario, súbale allá la bocina que hay, hermano. Dice el versículo 40 y 41, yo lo voy a leer. Dice la palabra de Dios así: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Bueno, vamos a seguir mirando a Cristo como un Salvador compasivo. Ya miramos que Él tiene poder sobre el resultado de su obediencia. Fue una vida de poder en el Espíritu Santo, una vida que tenía poder en su enseñanza y en su ministerio, en lo que Él hacía. Sanó a un endemoniado, la suegra de Pedro reprendió la fiebre, y vamos a mirar que sana a muchos enfermos con diversas enfermedades. Vamos a orar para comenzar, hermanos. Padre Celestial, le quiero pedir, Señor, una vez más que me dirija al exponer su palabra, Señor, y que usted gobierne y controle mis pensamientos, mi espíritu, Señor. Le pido que mis hermanos estén atentos, Señor, y que su Espíritu Santo hable en nuestros corazones, Padre, que no sea en vano estar aquí, que podamos darle toda nuestra atención y que seamos edificados con su palabra, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muy bien, vamos a mirar, hermanos, prácticamente el versículo 38. Explico el pasaje, lo aplico y nos vamos a dormir. Amén, hermanos. Bueno, algunos ya se durmieron. Ya está despertado, ¿verdad? Muy bien, versículo 38, hermanos, dice: entonces Jesús se levantó. Estamos en el 40, vaya. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Al ponerse el sol, ¿a cuánto estaría el clima, hermanos, que esperaron a que se pusiera el sol? ¿Se da cuenta de lo que está pasando ahí? Muchos tienen enfermos, escucharon ya de Cristo que llegó a Capernaum, a Galilea. Ya escucharon que sanó a un demonio en la sinagoga, quizás escucharon que sanó a la suegra de Pedro, y entonces muchos dicen: pues mi hijo, mi esposa, mi suegra, y mi primo, ¿verdad? Mi amigo, y dice: pues lo voy a llevar para que Cristo lo sane, porque Él puede sanar. Pero dice la Biblia que no los llevaban y que los llevaron hasta que se puso el sol, hasta en la tarde.
¿creen que estaría a 90, a 100, a 115 estaría el solazo? ¿O por qué? ¿O cuál sería la razón que los llevaron hasta después que se metió el sol o hasta allá en la tarde? ¿Por qué es que lo llevaron hasta en la tarde, hermanos? Bueno, no era por el sol, no era por lo fuerte del sol, sino que tenemos que recordar que los judíos vivían bajo, o intentaban por lo menos guardar las leyes que Dios les dio. ¿A través de quién? A través de Moisés. Entonces en la ley, hermanos, incluso antes de la ley, Dios había santificado el sábado, y en la ley lo incluyó también cuando se la dio a Moisés. Y los judíos, por la ley, debían de guardar el sábado o Shabbat, que esa palabra Shabbat significa ¿qué, hermanos? Descansar, parar, cesar, descanso, reposo. Y entonces tenían establecido en la ley que debían de guardar el día sábado. Y este día sábado, la razón aquí, hermanos, que ellos se esperaron a que se pusiera el sol es porque el día judío se terminaba ¿a qué horas? A las 6. Entonces ellos tenían a sus enfermos ahí en los carritos que iban a empujar, quizás, o en el burro, ya, ¿verdad? Y estaban ahí contando, ya casi. Y cuando era la hora, entonces fueron, porque no querían violar la ley de guardar el sábado. Ahora, esa ley del sábado, hermanos, empezó primeramente cuando Cristo formó la creación, y luego después de formar la creación, ¿qué hizo? Descansó. Pero también, hermanos, es una referencia a lo que es Usted sabe que en la Biblia habla acerca de cómo había cosas en el Antiguo Testamento que eran una sombra de lo que ¿qué? Eran una sombra de lo que había de venir. Eran la sombra. Usted sabe que a veces se mira la sombra de los aviones. Si lo mira despegar, ¿verdad? Ahí está la sombra, pero la sombra refleja la realidad del avión, pero la sombra no es el avión. Entonces, esta, como muchas otras cosas, hermano, el sábado era una sombra de algo, o era una sombra del verdadero descanso, real descanso que habría de ¿qué? De venir. Los judíos el día sábado paraban su obra y descansaban y adoraban, pero ese sábado en realidad, hermanos, era una sombra de lo que había de venir. El verdadero descanso lo tenemos en la persona de Jesucristo. En el Antiguo Testamento se trataba de cumplir las leyes ceremoniales, de todo tipo de leyes que tenían. Era de cumplir los 10 mandamientos y otros muchos mandamientos más. Era de obras que nadie podía guardar, obras que no podían salvar, hasta que viene el Nuevo Testamento y Dios introduce la gracia a través de Cristo. Y por eso Juan, el que recibió tantas revelaciones, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Que en el Antiguo Testamento era: haz esto, y tienen que hacer esto, y tienen que celebrar esta fiesta, y tienen que hacerlo de esta manera, y haz los sacrificios de esta manera, y haz esto, y un montón de normas, de leyes, que no podían salvar. Y descansaban un día a la semana, solamente como una sombra del verdadero descanso que ahora tenemos nosotros en Cristo. Porque la salvación no es por obras, no es por guardar los 10 mandamientos, que nadie los puede guardar, sino por fe
en Jesucristo, Él es nuestro reposo, Él es nuestro descanso. Amén, hermanos. Amén. Pero aquí miramos a judíos diciendo, no vayas a llevar todavía a tu enfermo, porque todavía son las 4, ¿verdad? Todavía son las 5 y hay que esperarnos. Entonces los judíos no querían violar la ley del sábado y por eso se esperaron hasta que se puso el sol. Había hombres ahí, hermanos, que estaban enfermos y que no fueron sanados a una hora temprana del día, que podían haber sido sanados a una hora más temprana, pero que no fueron sanados temprano, porque había judíos diciendo, necesitamos respetar y guardar estrictamente la ley, y todavía no es hora en que podemos ir. En realidad no había problema con llevar a los enfermos para que Cristo los sanara a una hora más temprana. Cristo hizo muchos milagros el día sábado. Acababa de sanar a la suegra de Simón y era día sábado. Y podemos mirar, hermanos, el hombre que tenía 38 años en el estanque de Betesda, sin ser sanado, que siempre alguien le ganaba cuando bajaba el ángel y movía las aguas, y alguien siempre le ganaba, y tenía 38 años ahí, pero Cristo viene y le dice: ¿quieres ser sano? Levántate, toma tu lecho y anda. Y era día de reposo. Los hermanos, Cristo hizo muchos milagros en día de reposo, pero ahí en este pasaje de hoy miramos que hubo enfermos que no fueron sanados más pronto, más temprano, porque los judíos querían guardar la ley del sábado. Y la realidad, hermanos, es que cuando Cristo sanaba a un enfermo en día sábado, es cuando realmente el día sábado cobraba significado. Había una señora que tenía 18 años encorvada, 18 años sufriendo, padeciendo, hermanos, estaba encorvada, y Cristo la sana de esa condición en día sábado. Y eso era lo que significaba verdaderamente el sábado, el descanso que viene en nuestra vida cuando tenemos un encuentro con Cristo. Pero se da cuenta cómo la cosa está del otro lado. Los judíos están diciendo: no vayas, todavía no, porque mira qué horas son. Cuando el verdadero significado del sábado era tener un encuentro con Cristo, conocerlo, para de veras descansar en nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje nos muestra entonces la religiosidad de los judíos, hermanos. Cristo podía sanarlos, pero dice: al ponerse el sol, hasta entonces trajeron enfermos de diversas enfermedades. Hasta entonces. Hay mucha gente, hermanos, que no ha sido salva por Cristo porque está aferrada a guardar una religión. A estos hombres los estaba deteniendo y les estaba afectando, que estaban aferrados a guardar una ley. Y hay gente hoy en día que no ha llegado a Cristo, que no ha sido salva, que no ha sido sanada, porque la religión a la que están aferrados no los deja y les impide llegar a Cristo, el verdadero descanso. Muchos no se acercan a Cristo porque saben que probablemente gente igual les va a decir. Así como los judíos decían o pensaban, quizás algunos de ellos, probablemente, hermanos, algunos de los judíos decían: bueno, yo sí quisiera llevar ya a mis enfermos, pero me van a ver y los que me miren, ¿me van a qué? Me van a decir, me van a señalar. Y no es cierto que hay gente en la religión, hermanos, que ellos quisieran también ir hacia Cristo y conocer a Cristo, pero también están pensando: si me miran, si mi familia sabe, si se dan cuenta
que yo hablé con tal persona cristiana o que fui a tal iglesia cristiana, me van a decir que ya traicioné a toda mi familia. Me van a decir que ya esto y lo otro, mis padres se van a enojar, me van a desheredar, y se le da cuenta cómo la religión impide a veces que la gente llegue hacia Cristo, el que los puede sanar y salvar. La religiosidad muchas veces es lo que hace. He conocido a gente mayor, hermanos, ya mayor, que toda su vida fue católico. Y ya cuando se metió el sol, ya cuando vio que el catolicismo no le satisfació y no está ni seguro de su salvación, ya en una edad avanzada vienen a Cristo. Cuando pudieron haber venido a una edad temprana y haber disfrutado, estar en una iglesia, cantarle a Cristo, servirle a Cristo y ganar a otros para Cristo. Pero porque había una religión ahí que le impedía ir hacia Cristo. Amén, hermanos. Pero gloria a Dios que usted y yo estamos aquí, amén. La religión quizás a algunos de ustedes les impidió ir hacia Cristo, porque estaban ahí pensando, pero es que yo soy de esta religión, o pero es que mi familia, o pero es que ¿qué van a decir? O ¿qué va a pensar la gente? O no, había cosas ahí que en cierta manera la religión le impedía quizás, pero qué bendición que ya está en Cristo, que ya estamos aquí en Cristo y podemos servirle a Cristo. Los judíos se preocupaban más por cumplir la ley que por la gente misma, hermanos. Eso es la religiosidad. Aferrados a normas, a leyes, se preocupaban más por cumplir la ley que por la misma gente. Vaya conmigo, por favor, a Marcos 3. Marcos 3, por favor. Marcos está antes de Lucas. Marcos capítulo 3, del 1 al 5. Mire lo que dice ahí, hermanos. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban a Cristo, le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Un hombre había padecido quién sabe por cuánto tiempo con su mano seca, pero a los religiosos no les importa que la gente sea bendecida y ayudada por Cristo. A ellos les importa que lo que en su mente piensan que es más importante, leyes o agendas, malas intenciones y planes que ellos tienen. A ellos no les importa la gente. El religioso pone su enfoque en lo que no debe. Hermanos, probablemente nosotros, y gracias a Dios, ya no estamos allá lejos de Dios, privados o con una religiosidad o con una religión estorbándonos de venir a Cristo. Ya estamos en Cristo. Pero sí podemos cometer el error de ser religiosos o legalistas y, hermanos, enfocar en lo que no debemos. Así como estos hombres, estos fariseos, Cristo los sanó, y en vez de enfocar en la grandeza, en la bondad que Dios le mostró a ese hombre con la mano seca, en vez de enfocar en el milagro, enfocaron en que Cristo violó la ley que Moisés les había dejado. Ellos estaban enfocados en lo que no debían, en guardar estrictamente cada cosa al pie de la letra, y no les importaba que la gente fuera sanada y bendecida. Podemos nosotros cometer el error de enfocar en reglas, en normas,
Y hermano, eso nos impide gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran y orar por los que están sufriendo en alguna manera, porque estamos enfocados en que todavía no es hora. Imagínese usted a un leproso o a un enfermo ahí sufriendo, y llévame ya porque Cristo me sane, ya no aguanto. Y él ahí, no, todavía no son las 6, aguántate otro rato porque todavía no es hora, no podemos violar la ley del sábado. Y la gente sufriendo, porque este judío era bien recto y él sí guardaba todo al pie de la letra. Le importaban más las normas exteriores que el corazón de la gente sufriendo. Podemos encontrarnos nosotros, hermanos, cumpliendo la religión a la perfección, hacer todo lo que debemos hacer, pero hacerlo como un robot que no tiene ni empatía ni compasión por nadie. Y de eso debemos cuidarnos, de hacer todo lo correcto. Oh, yo llego temprano, sirvo aquí, sirvo allá, hago esto, hago lo otro, y estoy así, estoy así, y una lista de cosas, pero aquella hermana que ni se me aparezca enfrente porque no la quiero ver, y aquel hermano que ojalá y ni vaya porque pero llegamos temprano y venimos bien presentables, ¿verdad? Y ya sabemos cómo cargar la Biblia, porque no cualquiera sabe cómo cargar la Biblia. Pero yo sí sé cómo cargar la Biblia, y yo me sé bien los cantos, y yo ayudo, y yo sirvo, y estamos viviendo la religión al 100%, preocupados por las normas y los principios y por todo. Pero en nuestro corazón no nos importa la gente. Hay gente necesitada y no nos importa que ¿quién dejó esta guitarra aquí? Estamos aquí. ¿De quién es esta guitarra? ¿A quién le tocó la limpieza? Porque miren, hay gente que viene a buscar a Dios con necesidad, pero nosotros estamos enfocados en otra cosa, en las cosas que no son de mayor importancia. Amén, hermanos. Y eso nos va a impedir, esa religiosidad, ese legalismo nos va a impedir gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. ¿Se acuerdan de los fariseos, hermanos? Diezmaban de todo, exageradamente de todo. Diezmaban de cualquier plantita que empezaba ya a dar. Diezmaban, oraban, ayunaban, daban propinas, guardaban la religión al 100%, pero Cristo les dijo: misericordia quiero, y no ¿qué? No sacrificio. Yo quiero misericordia, no sacrificio. ¿De qué me sirve tu sacrificio si no conoces o si no sabes hacer misericordia? Amén. Oh, yo soy el que limpio más, yo soy el que hago más, yo soy el que... Pero nada de misericordia. Reprobados en compasión. Cristo dice: misericordia quiero, no sacrificio. Es verdad que lo que hacemos para Dios debemos hacerlo con excelencia, con responsabilidad, pero cuando en verdad estamos caminando con Dios y cuando en verdad estamos sirviéndole a Dios, no faltará en nosotros tampoco compasión ni misericordia por otros. Le pregunto, hermano, ¿usted ora por los hermanos de la iglesia? ¿Ora usted por Jeremy? ¿Ora por Cheque? Porque ¿de qué estamos hablando? De tener el enfoque en donde no va. De tener el enfoque en guardar ciertos requisitos, normas, leyes, estándares. Y eso tiene que ser así. Después de que el pastor canta el primer canto, tiene que ser una oración, y después tiene que ser un solo canto, no dos. Y las ofrendas se recogen después de... ¿Quién dijo? Estoy exagerando, no son ejemplos tontos que estoy dando para tratar de dar el punto. Estamos con nuestro enfoque en otras cosas y no estamos enfocando en lo importante. Hay gente enferma, necesitada de Jesús. Entonces,
Oremos por los hermanos de la iglesia. ¿Puede acompañarme a Juan 18:28, por favor? Juan 18:28. Los judíos se enfocaban en guardar leyes, en cumplir la religión al 100%. Miren lo que dice Juan 18:28. ¿Están ahí, hermanos? Dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Aquí Jesús ya había sido arrestado, ya lo estaban llevando de una corte a otra corte, buscando la manera de sentenciarlo a la cruz. Y los judíos andaban ahí atrás de los romanos y andaban ahí siguiendo a Cristo, queriendo, buscando que lo sentencien. Entonces el 28 dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Ahí llevaban a Jesús, hermanos. Ellos querían que lo sentencien ya a la cruz. Y ahí van ellos, y ahora lo van a llevar con Pilato a Jesús. Y ahí van ellos atrás de Jesús siguiendo la bola, y luego van y de aquí para allá. Este es un terreno gentil. No podemos pisar un terreno gentil, porque estamos en tiempo de Pascua, y si tocamos este patio gentil, ¿nos vamos a qué? A contaminar. No se contaminen. Pero en su corazón ya habían crucificado al Hijo de Dios. Pero no se vayan a contaminar al pisar aquí en este patio. Cuidado, no se contaminen. Pero al mismo tiempo estamos crucificando a Cristo. Eso hace la religiosidad, el legalismo. Vamos a asegurarnos de que esto se haga así, que esto se haga así, y que esto se haga así, y que esto se haga así. Estamos enfocados en puras normas, en cumplir la religión al 100%, pero en nuestro corazón estamos crucificando a medio mundo de la iglesia. En nuestro corazón, allá en el trabajo, en nuestra familia, en nuestros conocidos, andamos pero bien agarrados con ellos. Que casi hasta malas palabras, ¿no? Pero la religión la cumplimos al 100%. La corbata exacta de bautista, la falda hasta el piso, ¿verdad? Todo cumpliendo la religión a la perfección. Pero en nuestro corazón, odiando, juzgando, murmurando y pensando mal de otros. Crucificando al prójimo, pero guardando la religión al 100%. Estos son los problemas de la religiosidad, del legalismo. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Que no importa cómo uno viva o cómo se vista. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que 100% libertinaje. No me malentienda. Lo que estoy diciendo es que cuando caminamos con Dios, sí, vamos a ser un cristiano que tiene convicciones y buenos estándares de música y de vestimenta y de todo. Pero no va a faltar la compasión, la empatía por los hermanos. Entonces no seamos un religioso, un legalista que solo quiere cumplir todo al pie de la letra para sentirse espiritual, porque él hace así. Es que yo leo el proverbio todos los días y yo sí soy espiritual, es que yo sí hago esto, yo sí hago aquello, yo sí oro así. Y no podemos cometer el error, no debemos de cometer el error de pensar, ¿verdad?, que estamos bien por las cosas que hacemos, o de poner el enfoque en las cosas que hacemos y olvidarnos de la compasión, hermanos. Cristo dijo lo siguiente: en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieran buenas convicciones. ¿O qué dijo Cristo? Si tuvierais amor los unos por los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo?
es que tú usas tal Biblia, porque hay eso, hermano, hay eso de que algunos piensan que solamente tal Biblia es la única y es inspirada por Dios, y si tú no usas esta Biblia, tú estás bien mal y tú eres hijo del diablo y tú. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. Pero a veces nos vamos por otra parte y enfocamos en cosas que nada que ver. Y se nos olvida el amor, la misericordia, la compasión, llorar con los que lloran y alegrarnos con los que se alegran. Amén, hermanos. Versículo 40 y terminamos. Regresamos a Lucas 4:40, hermanos. Ya nomás me quedan como 2 horas. Dice el versículo 40 en la parte B, hermanos. Dice, los traían a él y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, ¿los qué? Los sanaba. Sabemos que Cristo reprendía los espíritus inmundos con su palabra. ¡Ey, cállate y sal de él! Y su palabra tenía esa autoridad y era suficiente. Reprendió la fiebre de la suegra de Simón y la suegra se sanó. En las tempestades, cuando había tempestades, sabemos que Cristo le decía al mar, enmudece, y enmudecía. La palabra de Cristo es poderosa, lo suficiente para simplemente sanar con su palabra a todos los que vinieron con enfermedades diversas. Pero Lucas, una vez más, nos sigue demostrando que Cristo no solamente es un Salvador, pero es un Salvador compasivo. En vez de simplemente agarrar un puño y decirle, todos ustedes sean sanos ya. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 40, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y no eran pocos los que le trajeron a Cristo, eran muchos, hermanos. Y encima de eso, ya era tarde, y podemos suponer que Cristo estaba cansado. No caminaba en una troca con aire acondicionado. Ya era tarde. Quizás ya era tiempo para descansar. Y de repente allá vienen un montón de enfermos. Y luego de este lado más. Y luego de este lado más. Y empieza a mirar a Cristo que hay un montón con diversas enfermedades. Y Cristo se levanta, quizás estaba sentado, y dice, voy a poner mis manos sobre cada uno de ellos y los voy a sanar. Un Salvador compasivo. Escucha lo que dice el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Mira cómo Dios nos conoce, hermanos. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Aquí miramos a David, hermanos, hablando de esa presencia, de ese conocimiento de Dios que lo sabe todo. Antes de que lo digamos, Él lo sabe todo. Dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Cristo no necesitó que nadie le dijera, oye, te
traigo a mi primo, mira, él está, él no puede ver, o él no puede caminar, o él es mudo, o él es sordo, o él es... Cristo no ocupó que nadie le dijera nada. Él conocía no solamente la enfermedad que cada uno de ellos tenía, pero él conocía cuántos años tenían batallando con eso y cómo se sentían en su corazón y emocionalmente por la enfermedad que traían de años. Él lo sabía todo. Y uno por uno puso sus manos sobre ellos para sanarlos. ¿Es Cristo un Salvador compasivo, hermanos? Cristo se interesa no generalmente, sino personalmente por nosotros. Personalmente. Él no dijo, todos ustedes sean sanos. No, él dijo, a ver, ¿dónde está Pedro? Voy a hablar con Pedro. Después voy a hablar con Antonio. Después sigue acá Elizabeth. Él conocía a todos. Y a uno por uno. Quería tener una cercanía con cada uno de ellos. Una relación con cada uno de ellos. No. Cristo es un Salvador compasivo. Muchos de los milagros que Cristo hizo, los hizo en la sinagoga. Gente que se reunía quizás cada domingo o cada sábado, en la sinagoga. Muchos de los milagros que hizo los hizo en la sinagoga. Gente llegaba, buscaba de Dios y por años estuvieron asistiendo, pero sin ser sanados, hasta que Cristo vino y los sanó ahí en la sinagoga. Y lo mismo sucede el día de hoy. Gente viene a la iglesia y se congrega semana tras semana, habiendo un Salvador compasivo. Pero venimos a la iglesia, hermanos, y cerramos nuestro corazón en cierta manera. Abremos nuestros oídos, pero no el corazón. Porque traemos enfermedades espirituales, traemos pruebas, enfermedades médicas y tantas situaciones que traemos en nosotros. Y solamente nos sentamos, escuchamos, pero no venimos para que Cristo nos sane y toque personalmente y ponga sus manos sobre nosotros y haga la obra que necesitamos. ¿Será que Cristo ya cambió? ¿Será que no es el mismo Cristo poderoso? ¿Será que ya no es un Salvador compasivo que puede poner su mano en nosotros y poner su mano sobre nuestra vida? Pero hoy nos levantamos y nos vamos, habiendo un Salvador compasivo, esperando que usted se postre, le derrame su alma, su corazón, la situación que está pasando, y que Cristo ponga su mano sobre usted y su gracia le dé lo que usted necesita. ¿Por qué tenemos que venir y venir y venir cada semana y estar igual, jorobados y encorvados, paralíticos, leprosos, cuando hay un Salvador que nos puede sanar, que nos puede liberar, que nos puede ayudar ya? Él es un Salvador compasivo. ¿Vendría hoy usted en esta noche al frente, se postra delante de Dios y decir: Señor, pon tu mano sobre mí? Tú sabes cuál es mi situación, tú sabes cuál es mi necesidad, tú sabes cuál es mi enfermedad. Señor, pon tu mano sobre mí. Por eso te pido, vamos a orar, hermanos.